Y ahora gente, en esta ocasión dibujaremos a Sasuke Uchiha con una pequeña parte del Susanoo en el fondo, para ser más específicos esa parte que parece esquelética. Aquí tienen las mediciones para que no se les escape ningún detalle, tomen foto, algún pantallazo y vamos con el tutorial. Empezaremos dibujando en el recuadro que ya estaba marcado anteriormente, el cual para el contorno del rostro de Sasuke Uchiha no es como el de Dragon Ball, que está muy marcado como unas líneas rectas. Esto ya es más un rostro humano, se puede decir. ¿Por qué? Porque ya tiene más curvas ovaladas el contorno del rostro. Y para el cabello, bueno, son mechones de cabello que no tiene gran complejidad. Para el ojo izquierdo de Sasuke, que en nuestro caso sería la parte derecha, vamos a dibujarlo cerca de la línea central que se observa, no tanto el ojo como la ceja. Y luego continuaremos con el otro ojo y la otra ceja pegado al contorno del rostro. Y después continuaremos dibujando tanto la nariz, la boca, algunos detalles, ¿no?, que va a ir resaltando al personaje, tanto los ojos también como la sangre que va a estar del ojo izquierdo de Sasuke, que en este caso es por el mismo Amaterasu, que para los que no han visto Naruto Shippuden, el Amaterasu son unas llamas negras que queman todo su paso. Y entonces continuaremos dibujando ya el iris, en el cual va a estar activado su Mangekyou Sharingan. Continuaremos dibujando una parte de los mechones del cabello del hermano de Itachi. Luego continuaremos en la parte inferior. Hay una línea, ¿no?, que observan. Hasta esa parte vamos a dibujar la parte del pectoral descubierto por la misma ropa que este personaje lleva, ¿no? Luego vamos a dibujar una línea en diagonal, como acaban de observar, para más o menos identificar cómo va a estar doblado el cuerpo, porque este no es un personaje que esté de frente. También vamos a dibujar en la parte superior el cabello y más o menos hasta la línea que ya se ve dibujada anteriormente. Vamos a darle la forma del cabello del personaje, siempre con esta característica que es medio puntiagudo el pelo, ¿no?, de Sasuke Uchiha. Entonces hasta esa línea vamos a dibujarlo, siempre que cuidemos, ¿no?, que no esté ni muy grande ni muy pequeño, porque a ver, nos puede quedar muy raro. Continuaremos dibujando los dos brazos y la parte de la cintura para arriba, ¿no? Como ya habíamos dibujado anteriormente una línea en diagonal para más o menos identificar cómo va a ir inclinado el cuerpo, para los brazos simplemente son dos líneas, agregamos detalles en la ropa y luego continuamos con el tren de inferior, que sería de la cintura para abajo, ¿no? Entonces para esta parte vamos a dibujar primeramente, como decir, la cinta, o es tipo una correa que tienen en la cintura Sasuke, son tipo una soga, por decirlo de alguna manera. Luego continuaremos arreglando los dos brazos de Sasuke, que en este caso van a ser dos líneas alargadas. Como este personaje no tiene, por decir, una musculatura muy pronunciada como los personajes de Dragon Ball. Sí, lo sé, tomo demasiado de referencia en los personajes de Dragon Ball, pero es que son los dibujos que más realizo. Pero bueno, como digo, no es una musculatura muy pronunciada, son dos brazos estirados, más o menos delgados, y agregamos los detalles de un brazo normalmente. Luego para las manos, si las manos no sale a la primera, podemos dejar simplemente unos pequeños círculos, ¿no?, que va más o menos identificar dónde va a ir la mano, y ya luego poco a poco vamos a ir arreglando los detalles, agregando los dedos para que ahora sí parezca una mano. Una vez ya dibujadas las dos manos de Sasuke y una parte de la vestimenta de la pierna del mismo personaje, continuaremos agregando los detalles a justamente la misma soga. Como dije anteriormente, tiene amarrado Sasuke en la cintura. Esta soga no solamente va a estar en la cintura, sino que como está amarrado va a estar sobresaliendo unas pequeñas partes, como si fuera un nudo de un pasador, ¿no?, de tu zapato, zapatilla, ¿no? Entonces utilizaremos esto en cuenta y agregaremos cada detalle de esta parte del dibujo. Continuaremos dibujando las piernas de Sasuke Uchiha, la cual vamos a dibujar primeramente una línea en horizontal desde el borde de la hoja hacia arriba, más o menos unos 3.5 centímetros, para dibujar esa línea, para que no nos sobrepasemos mucho con esa parte de la vestimenta del personaje.
Luego desde esa línea hacia abajo vamos a continuar dibujando las botas o tipo sandalias que tiene Sasuke, y vamos a ir detallando cada cosa de este dibujo, ¿no? O sea, no vamos a dejar simplemente unas líneas, vamos a comenzar a detallar cómo tiene forma las piernas, cómo tiene forma los pies y esas sandalias. Una vez ya dibujado el mismo personaje, vamos a continuar con el fondo, que en el fondo se va a dibujar justamente la parte esquelética del Susanoo que Sasuke está usando en esta escena del capítulo de Naruto Shippuden. Entonces, me encanta este tipo de esqueleto que tiene rodeado a Sasuke. Vamos a dibujarlo siempre teniendo en cuenta la dirección, que vamos a tomar en cuenta con una curvatura hacia arriba, tanto para la parte derecha como la parte izquierda. Formamos curvas, vamos a dar los detalles y todo eso. Una vez ya terminado el dibujo a lápiz, continuaremos con el delineado del personaje, el cual solamente vamos a delinear el mismo Sasuke. ¿Por qué? Porque para el fondo del Susanoo vamos a borrarlo con una goma de borrar, el cual vamos a dejar muy poco que se note el lápiz lo que hemos dibujado al Susanoo. Más adelante van a ver cómo se está realizando, pero el Susanoo no se borra completamente, se borra un poco y se deja que se observe un poquito el lápiz. Ahora sí continuaremos con el pintado de este épico dibujo, lo cual para la piel utilizaremos un color piel base y solamente vamos a presionar muy fuerte dicho color piel en las partes que tiene sombra. También para el ojo, que como ya dije anteriormente estaba sangrando, utilizaremos un color rojo, un color negro y un color marrón. También para el Sharingan utilizaremos estos colores. Ahora, en la piel no solamente lo dejaremos de este color piel, valga la redundancia, sino que vamos a aplicar encima un color morado claro para dar esa sombra de la iluminación, ¿no? De que está usando el Susanoo. Para el cabello utilizaremos un color negro y un color azul con un morado. En la camisa utilizaremos un gris oscuro, un gris claro, un celeste y el color morado. El color morado se va a utilizar en todo el personaje por el simple hecho de que, como está cubierto con un Susanoo, la iluminación va a hacer que en ciertas partes del personaje esté color morado, ¿no? Y el celeste, para hacer un poquito más claro esta tonalidad que vamos a utilizar en la camisa del personaje. Ahora, utilizaremos 4 colores en la mayor parte de la vestimenta del personaje, lo cual son los brazaletes y esa parte, y lo que literalmente está amarrando la soga, porque la soga es de un color morado, entonces está amarrando una vestimenta que es tipo una capita que lo está tapando la cintura. Todo eso va a ir de un color negro, un color azul y un color morado, que el morado, como digo, va a ser en pequeñas partes. Ahora, estos 3 colores más el color blanco para que se combine bien. Vamos a utilizar esta tonalidad de colores en la mayoría de la vestimenta de Sasuke Uchiha.
So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed alone, 1, 2, 3 for champions. I can't. Continuaremos pintando la soga que tiene amarrado Sasuke en la cintura. Para esta soga utilizaremos el gris oscuro para dar la sombra más oscura, un morado y un rosado, siempre respetando, ¿no?, la teoría de color de más oscuro a más claro. Antes de continuar dibujando me di cuenta que me olvidé de delinear algunas partes del personaje y ahorita, como observan, se está delineando. Bueno, ahora sí, continuamos. La vestimenta que tiene Sasuke, las piernas, vamos a utilizar los mismos colores que anteriormente, que son el negro, el azul y el morado. Pero, aquí viene el pero, utilizaremos esta vez más el morado que el azul. O sea, en el anterior, como observan, predomina más el color azul. En este caso va a predominar más el color morado. La última parte del pintado del personaje va a ser las botas que tiene, o las sandalias, la verdad no sé cómo describir esto. Son de un color negro con un color marrón oscuro, y también, como se observa, una parte del pie lo vamos a pintar de un color piel y un color morado. Ya estamos llegando a la parte final del video. Y antes de despedirnos, obviamente tenemos que dibujar el fondo, como habíamos explicado al inicio, ¿no? El Susanoo, las partes esqueléticas del Susanoo. Debo admitir que sí se me complicó bastante. Quizás que si tuviera plumones o algo que difumine un poquito más, sí hubiera sido un poco más fácil, pero no me quejo, el resultado a mí me gustó. No sé ustedes, recuerden que pueden escribir en la caja de comentarios qué tal les pareció el resultado, ¿no? Pero a mí me gusta. Como observan, aquí solamente utilizaremos el color morado, el color rosado y un montón de fe. Y bueno,
Para la parte final del dibujo pensaba dejarlo así nomás, pero que se me ocurrió un pequeño detallito, que es dibujar unas pequeñas rocas en lo cual está pisado Sasuke. Y creo que, bueno, a mi parecer me gustó, no sé ustedes, ¿no? Bueno, espero como siempre que el video les haya gustado. Si fue así, me pueden regalar un pulgar arriba, que es completamente gratis. Como también es gratis suscribirte a este hermoso canal. Comenta cualquier cosa acá abajo en la caja de comentarios, o qué dibujo quieren que siga del canal. Y comparte con tus amigos para que aprendan cómo dibujar este Sasuke, que a mi parecer me quedó, bueno, a mí me gustó, ¿no? Y bueno, también no te olvides seguirme en Instagram, que ahí también subo los dibujos de lápiz delineado y coloreado, ¿no? Y en fin, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Ahora sí, pasemos al resultado.